éxito. Me llamo Marce de la Milagrosa Orozco González, soy trabajadora social y maestra de educación especial. He trabajado 22 años con niños con discapacidad, sobre todo con discapacidad motora, que es mi especialidad. En una ocasión, en una escuela regular, yo estaba como maestra de apoyo y me informan que se va a integrar un niño con sordera, un niño sordo. Pues yo me sorprendí porque no sabía ni siquiera lengua de señas. Dije, siendo maestra de educación especial, ¿cómo le voy a enseñar? Entonces lo primero que hice fue pues entrar a un lugar a aprender lengua de señas para poder comunicarme con él y enseñarle la lectoescritura y matemáticas a través de la lengua de señas. Estando en este lugar, el maestro que nos daba clases nos informó que tiene un amigo sordo ciego. Yo en teoría y en la escuela había visto que sí existen este tipo de personas, pero jamás había tenido experiencia con una persona con sordoceguera. Cuando llega este invitado, este amigo de mi maestro, pues lo primero que vi fue que venía acompañado de un amigo de él, tomado del hombro, y pasaron por un lugar muy estrecho donde estaba un escritorio y Hugo, que así se llama, el amigo de mi maestro, se golpea en el escritorio porque no alcanza a pasar y fue un golpe muy fuerte. Entonces todos volteamos porque sonó muy fuerte el escritorio de lámina y ahí me empecé a dar cuenta lo que vive una persona sordociega, el estado de vulnerabilidad constante que está en las calles, en su casa, en los lugares de trabajo. Entonces cuando él nos empieza a hablar, yo me empecé a imaginar cómo era su vida, solo silencio, oscuridad, todo el tiempo, todo el tiempo. Y lo que ha de haber pasado a través de todo lo que ha vivido. Entonces me sorprendió muchísimo. Mediante esta sorpresa que me cayó, empecé a pensar qué se podría hacer y empecé a acercarme a su familia de él y me doy cuenta que pues no era el único de su familia que tenía la sordoceguera, eran 3 hermanos más, Pepe, Hugo y 2 hermanas, Rocío y Adriana. Rocío y Adriana no han perdido la vista por completo, son sordas las dos, profunda, no han perdido la vista por completo, pero siento que este síndrome que tienen yo creo que es más lento en mujeres, yo lo percibo así. Este síndrome se llama Usher y los niños en el tercer nivel, los niños nacen sordos y con el tiempo van perdiendo la vista a partir de la adolescencia. Por medio de una enfermedad que se llama retinitis pigmentosa, que es como si tuvieran manchas en la retina que no les permite el paso de la luz, por eso es que no ven. Pues conviviendo con esta familia me doy cuenta que tienen un sentido de vida muy grande. Muchas personas con las que he platicado me dicen que mejor, si a ellos les pasara eso, mejor se hubieran suicidado. Entonces ellos siguen viviendo, entonces le han encontrado, tienen una misión y un sentido de vida aquí en la tierra. Y creo que una de las cosas que más se les ha dificultado es la vida en sociedad. Nosotros como sociedad no estamos preparadas para atender a este tipo de personas ni para apoyarlos. No conocemos programas, o si se hacen programas para personas con discapacidad, que hay muchos, no impactan, no les han impactado. Creemos que estamos ayudando cuando en realidad necesitan otras cosas. Y nosotros, a través de nuestros vacíos o de lo que nosotros necesitamos, creemos que son las necesidades de ellos, pero es muy diferente. Entonces, lo importante es llegar a preguntarles qué necesitan, qué requieren. Por ejemplo, Hugo, mi amigo, hermano de Pepe, lo que más desea es trabajar, pero nadie le da trabajo. Tiene muchos amigos sordos y han ido a empresas a llenar solicitudes y a todos les han dado trabajo, pero solo tienen la sordera. Y a Hugo le dicen que no pueden, no confían en él, le preguntan que cómo se va a ir al lugar de trabajo, porque Hugo depende totalmente, así como Pepe depende totalmente para deambular por las calles, porque él siente que pasa algo, pero no sabe si es un carro, si es una persona, si es un árbol que está cerca de él, un perro que pasa a su lado, entonces está totalmente vulnerable. Y entonces lo que piden es trabajo. Ellos se les ha orillado a pedir limosna porque nadie les da trabajo y tienen que sobrevivir de alguna manera. Y entonces aquí lo importante es como todas las personas sensibilizarnos y saber qué es lo que requieren para tener igualdad de oportunidades como nosotros. Como la sordoceguera no es muy común,
es una discapacidad yo creo que de las menos comunes aquí en México, pues se ha dejado de lado, no se han implementado proyectos o programas para ellos, pero siguen siendo personas como cualquier ciudadano e incluso pagan impuestos como nosotros. Y yo creo que debe haber una equidad y nuevamente repito, una igualdad de oportunidades para que ellos logren su máximo desarrollo y el desarrollo de sus capacidades. Ellos son muy inteligentes, no tienen discapacidad intelectual por supuesto, incluso saben idiomas, conocen el braille, lo leen, lo escriben, entonces lo que están pidiendo solo es una oportunidad. Entonces, yo creo que si todos conocemos sobre esta discapacidad, podemos darles opciones alternativas para su desarrollo. ¿No? Cuando conocí a Hugo duré 3 noches sin dormir, porque decía, ¿cómo es posible que viva en este estado tan vulnerable? Entonces estuve dando vueltas en mi cabeza y le platiqué a un hermano, a Julián, mi hermano, sobre la experiencia de haber conocido a Hugo. Él me dijo que quería conocerlo y un día en una comida familiar llevé a Hugo y ahí lo conocen mis hermanos, sobre todo Julián. Cuando Julián lo ve, se impresiona muchísimo y de tal manera que se fue de ahí y se fue atrás de la casa donde estábamos pues a llorar. Entonces le dije, no llores, Julián, o sea, si no podemos ayudarle. Dice, no, tenemos que ayudarle de alguna manera. ¿Cómo es posible que viva en ese estado sin recibir ningún apoyo? Y al siguiente día nos vimos Julián y yo y me dice, ¿por qué no escribes un libro? Un libro que hable de su historia, que pueda llegar su vida a todos, que lo puedan leer. Y me pareció buena idea, entonces pedí permiso en un trabajo. Tengo 2 trabajos, mañana y tarde en las escuelas, pedí permiso en la tarde. Y empezamos a escribir la historia a través de entrevistas con su familia, de experiencias que han vivido, de él, anécdotas que ha tenido y sobre todo el libro habla de lo que en mí provoca el haberlo conocido. Cuando se conoce a una familia así, a Pepe, a Hugo, Rocío, Adriana, pues la vida se transforma, no puede seguir igual, se ve la vida con un sentido más profundo. Cualquiera que lo conozca, empezamos nosotros a confrontar nuestra propia vida y muchos de los capítulos del libro hablan de lo que mueve en las vidas, desestabiliza para entonces tomar opciones y decisiones y comprometernos de verdad cada quien con nuestra vida. Son ejemplos de vida que han sabido encontrarle el sabor aún con todas las limitaciones que tienen. En el libro hablo mucho de la esperanza, hablo mucho del amor, de lo que estas personas pueden transmitir y de lo que nos enseñan cada día por sobrevivir y llegar a vivir, no nada más a sobrevivir. Entonces, este libro yo creo que más que conocer a las personas con discapacidad es retroalimentar y tomar un sentido serio en nuestra vida, aparte de que con la venta del libro pues se va a ayudar a la familia. La idea es, cada libro que se vende es dar un porcentaje a cada uno de sus hermanos que tienen la discapacidad, a sus papás que son de bajos recursos y poder seguir editando el libro para que tengan otros recursos para vivir y evitar que sigan pidiendo limón en las calles. Yo creo que es un trabajo difícil, pero yo creo que con la ayuda de todos e involucrando a personas que puedan organizar proyectos, tener en mente programas que puedan impactarles, yo creo que la vida de ellos se vuelve más equitativa. Bueno, pues hablando de la discapacidad, que es sordoceguera de Hugo y Pepe, ellos veían, nacieron sin oír, pero ellos veían, conocían el mundo, tenían conceptos de las cosas, las conocían a través de la vista. Cuando ellos empiezan a perder la vista, que es a partir de la adolescencia y la van perdiendo paulatinamente porque es una visión como de túnel, empiezan a dejar de ver hacia los lados, la visión periférica va terminando hasta hacerse una visión central y después perderse totalmente, pues para ellos significó un impacto muy grande, incluso no sabían lo que les pasaba. Cuando nacen sordos, la mamá se da cuenta que nacen sordos y se pone muy triste
pero cuando están perdiendo la vista, pues es un golpe muy fuerte. Entonces, si le pasó a Pepe, que era el más grande, pues los siguientes veían que también iban perdiendo la vista y que les podía pasar. Entonces entran en un estado de depresión muy fuerte. Y pues es un duelo muy grande porque a veces nosotros nos enojamos de que se nos pierde una pluma, pues ellos estaban perdiendo la vista y a falta del oído, pues esto era mucho más grave para ellos. Entonces pues tuvieron que armarse de valor y ver los recursos con los que cada quien contaba para poder salir adelante. Ellos, como veían, pues aprendieron a leer, aprendieron lengua de señas en escuelas para sordos, que por cierto las tuvieron que estudiar con muchas dificultades porque la escuela les quedaba muy lejos y a veces tenían que irse a pie porque no tenían para el camión, pero pues terminaron la primaria en escuela para sordos. Y Hugo empezó a aprender braille antes de perder la vista, entonces tuvieron la oportunidad de conocer muchas cosas. Pero por ejemplo, alguien que nace sordociego o que lo pierde a muy temprana edad, a los meses de nacimiento, como el caso de Helen Keller, pues no tiene un concepto del mundo ni conocimiento de las cosas y a lo mejor no se podría llamar una pérdida porque en realidad no conoció nunca lo que era ver y oír. En este caso, en lo educativo para personas como Helen Keller que nacen o que a los pocos meses las pierden sin vista y sin oído, pues lo más difícil es encontrar el canal de comunicación para poder enseñar y que ellos aprendan. Para ella fue muy difícil encontrar ese canal. Para Hugo y Pepe lo más fuerte no es el impacto educativo, más bien es lo emocional, porque de tener algo lo perdieron. Entonces, esto emocionalmente yo creo que necesitan apoyo. Hay muy pocos psicólogos, es más, yo creo, aquí en Jalisco conozco solo una psicóloga que trabaja con sordos y no tienen la oportunidad de llevar a cabo una terapia en donde les ayuden a trabajar su duelo. Entonces yo creo que todas las personas que trabajamos con personas deberíamos de tener otras opciones de comunicación, porque para Pepe, Hugo, Rocío y Silvia, ellos pueden comunicarse en lengua de señas. La limitación es de nosotros, que no sabemos comunicarnos con esa lengua. Entonces es aquí una pregunta para nosotros: ¿quiénes son los limitados? ¿Ellos o nosotros? Ellos se pueden comunicar, nosotros no les entendemos. Entonces aquí lo importante sería, sobre todo a los maestros de educación especial, a los maestros regulares, pues aprender los métodos, las lenguas que sepan cada uno de nuestros alumnos para poder darles una educación más efectiva y conocer también cómo están aprendiendo ellos. La mamá de Hugo, aún sin saber, sin tener llegar a grados escolares altos, ella sabía una forma de enseñarlos a leer. Por ejemplo, no tenían para comprar hojas, pero en los paquetes de cornflakes, de cereal, ella apuntaba, por ejemplo, ponía mesa y lo pegaba a la mesa, ponía silla y la pegaba ese cartoncito a la silla. Y sin saberlo, pues estaba utilizando el método que se debe de enseñar a las personas sordas para que aprendan a leer. Entonces yo creo que mucho es prepararnos, estar sensibilizados y tener la actitud y el compromiso de poder ayudarles. Y también lo digo en cuanto a lo social, no hay tantos apoyos. Las calles no están diseñadas para personas con discapacidad. Hay muchísimos obstáculos que ellos tienen que saltear cada rato. Hay alcantarillas abiertas, teléfonos a media banqueta, postes que no tienen ningún funcionamiento, baches en las calles. Ellos tienen muchísimos peligros, piedras sobre el pavimento, entonces es basura incluso. Entonces aquí es un llamado pues a todos de que nos concienticemos un poquito de no ocupar los espacios para personas con discapacidad, no tirar basura, pues tener las banquetas cuidadas con rampas, con señalamientos, semáforos auditivos. Hay muchísimas adecuaciones que pueden hacerse, de respetar en las calles los semáforos para dejar el paso peatonal. Si nosotros nos encontramos una persona en la calle con discapacidad, pues no es ayudarla como nosotros creamos, sino preguntarle qué es lo que necesita.
Hay una anécdota que dice que está una señora ciega parada en una esquina y llega un señor por quererla ayudar y le cruza la calle. Y ya cuando cruzan la calle dice ella, es que yo no quería cruzar la calle, yo estaba esperando el camión. Entonces en el señor hubo muy buena disposición y buena actitud, pero no le preguntó lo que necesitaba. Entonces yo creo que los programas sociales tienen que hacerse desde ellos. Hay un libro que se llama Nada sobre nosotros y nosotros, y ese título se puede aplicar a estos programas. Si ellos son los que viven diariamente estas limitaciones, los que sufren las discriminaciones, los camiones que no se paran a darles la parada, deberíamos de primero partir de ellos para entonces hacer los programas y no que salgan de solo de un escritorio, porque entonces no impactan. Y cuando hay un programa social que no impacta, pues se viene abajo y es mucha pérdida de economía, de esfuerzos, de personas trabajando. Entonces es acercarnos a ellos y desde ellos para hacer los programas que de verdad les vayan a ayudar. Yo creo que dentro de la sociedad, con las personas, sobre todo las que tienen muy bajos recursos, hace falta una sensibilización y concientización sobre la discapacidad. Voy a poner un ejemplo. Los niños que nacen con factores de riesgo, esto quiere decir de riesgo para la posibilidad de tener alguna discapacidad, son muchos aquí en México. Y es mucho por desconocimiento, por falta de información. Por ejemplo, un niño que nace, que no respira al nacer, o que la mamá ya tiene una enfermedad como rubiola, o un traumatismo, que se haya caído las escaleras la mamá, o diabetes. Una infinidad de cosas pueden pasar durante el embarazo. Y nace el niño y tuvo problemas al nacer o ya los traía, y el niño aparentemente se ve normal. Nadie le dice a los papás que el niño necesita una estimulación temprana. Un niño que nace con más de un factor de riesgo es candidato a estimulación temprana. No sabemos si vaya a tener discapacidad o no, porque por ejemplo un parálisis cerebral se empieza a diagnosticar hasta los 7 meses de vida, cuando el niño empieza a presentar movimientos diferentes. Si a este niño se le hubiera trabajado desde el primer mes de vida, claro que va a tener la discapacidad, no se le va a quitar, pero las manifestaciones de la discapacidad disminuyen. Entonces a lo mejor este niño, en lugar de usar silla de ruedas, pues puede llegar a caminar. Esto las personas no lo saben, y los profesionistas, los que están cerca de ellos, médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, no se los dicen. Entonces, si se los llegan a decir, las personas no lo creen porque están viendo al niño bien. Entonces hace falta así con mucho compromiso de los profesionales, mucha sensibilización a los padres de familia que desconocen el mundo de la discapacidad. Este niño con factores de riesgo puede que no vaya a tener discapacidad, pero por eso, con un seguimiento constante en la estimulación temprana, pues se le puede ir evaluando y se le puede ir dando de alta si no tuviera discapacidad. Más vale pecar de exceso que de defecto. Entonces, algo así pasó con la familia de Hugo. Cuando nace Pepe, no se dan cuenta que es sordo. Hasta los 4 meses la mamá empieza a darse cuenta que no responde a los sonidos. Entonces lo lleva con los doctores y le confirman que realmente es sordo. La mamá se pone triste, pero dice, bueno, pues tiene los otros sentidos y adelante. Siguen haciendo los demás hijos. La mamá no se le ocurre que a lo mejor otros hijos podrían nacer sordos. No investigan las causas y los doctores tampoco se las dicen. Entonces, a partir de que van haciendo los hijos, se da cuenta que algunos son sordos. Pero bueno, como ya tienen al más grande sordo, pues dijeron, pues podemos vivir así, ¿no? Cuando Pepe a los 17 años empieza a perder la vista, que piensan que necesita lentes y eso, y se dan cuenta que los lentes ni las cápsulas que les dan funcionan, pues empiezan a preocuparse. Entonces le hacen a Pepe estudios más profundos y los doctores no le dicen nada, ni siquiera manejan la posibilidad de un síndrome. Le dicen a la mamá que se va a quedar ciego porque el nervio óptico se le está secando. Entonces la mamá dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Le dicen a la mamá que les van a hacer estudio a los papás, se los hacen, jamás les dan los resultados. Y lo único que les dicen es que ya no tengan más hijos, pero ya habían nacido sus 8 hijos. Entonces la mamá nunca se enteró que tanto ella como el papá podían ser portadores del gen de este síndrome.
Entonces, este síndrome es recesivo, pero entonces aquí lo presentan los dos papás, por eso es que se presenta el 50% de los hijos, y efectivamente, de los 8 hijos, 4 son los hijos. Entonces, hace falta muchísima información, hace falta sensibilizar y convencer a los padres de familia de que sus hijos nacen con factores de riesgo, para que se sometan a todo un programa y un tratamiento para disminuir efectos de la discapacidad, sus manifestaciones, y para que estén más informados. Si los padres se hubieran dado cuenta desde antes que podrían ser portadores de este gen, pues a lo mejor ellos decidirían otras cosas. Entonces hace falta mucha información genética. Incluso aquí en Jalisco hay muy pocos genetistas. Es muy común oír a las personas decir: voy a ir con mi pediatra, con mi ginecólogo, con el traumatólogo, pero es bien difícil que alguien diga: voy con mi genetista. Entonces los genetistas pueden dar una muy buena asesoría, incluso antes de que tengan hijos las personas, para informarles sobre todas las posibilidades que puedan tener genéticamente. Entonces hace falta mucho la cultura de la prevención aquí